¿Sí? ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios en esta noche? Y para comenzar con lo que Dios puso en mi corazón, ¿no? Durante el transcurso del mes, que Dios venía ministrando a mi vida con una palabra, y espero con la ayuda del Espíritu Santo poder transmitirla de la mejor manera para cada uno de ustedes. Y para comenzar, ¿no? Yo recuerdo cómo nosotros, ¿no? Junto con la escuela bíblica, venimos todos los sábados a las 12 del mediodía para hacer un devocional. Es un devocional que habla sobre la unidad, como para trabajar todos en grupo de una manera más pasiva, más armoniosa, para generar la unidad dentro de ese grupo. Y es algo muy lindo que se puede hacer y que se hace, ¿no? Y algo que me llamó la atención de este sábado que hicimos ese devocional fue una historia que compartió Maggie, que ella contaba, ¿no? Cómo su sobrina contaba ahí la historia porque se habló de esforzarnos por mantener la paz unos con los otros. Y Maggie ahí en un momento contó una anécdota que le pasó a su sobrina Hannah. Hannah es una beba de 2 años. Dice que ella estaba caminando así y veía cómo las hormigas iban todas juntas, en conjunto, hacia un lugar. Dice que ella en un momento pisó una. Y dice que cuando la pisó, todas las demás las fueron a ayudar a esa que estaba herida. Y ahí después Maggie fue desarrollando lo que ella contó en ese momento. Y esto es algo que a mí me llamó la atención en particular, ¿no? Cómo en ese grupito de hormigas hay esa unidad y ese amor las una por las otras como para ir y ayudar. Y es algo que es muy curioso y lo comenté, ¿no? También cuando me tocó, porque hacemos una ronda y cada uno nos expone un poquito de lo que entiende de la palabra en ese momento. Que dije cómo muchas veces pasa lo contrario, ¿no? En este mundo. Como muchas veces en este mundo lo que menos vemos son personas que ayudan a las demás. Lo que menos vemos es ese amor fraternal entre las personas, ¿no? Entre el conjunto de personas. Lo que es común ver es como cuando una persona está tirada, alguien no vaya y le ayude. Alguien es muy raro que vaya y le ayude o que vaya y le extienda una mano. Y es algo que a mí me llamó la atención y me dio curiosidad. Y es lo que Dios ponía en mi corazón para compartir con todos ustedes en esta noche. Hablar un poco sobre el ayudar a los demás. Justamente el pastor lo estaba comentando, ¿no? Cuando le tocó dar la palabra para la ofrenda. Y es algo que pasa en el mundo y algo que va a seguir pasando porque está escrito en su palabra que la maldad de este mundo va a seguir aumentando y el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que es esa una de las razones por la que vemos que falta, ¿no? Esa falta de empatía en las personas. Es una de las razones por las que las personas tienen esa apatía de no ponerse en el lugar del otro y no ver que esa persona por ahí la está pasando mal y de no extenderle una mano, que es lo que Jesús nos manda a hacer, es extender la mano y ayudar a aquel que está necesitado. Y es muy triste que esto pase en el mundo, pero aún más triste es que esto se pueda o se haya infiltrado dentro del cuerpo de Cristo. Es muy triste que esa misma actitud que tienen esas personas que no tienen a Jesús en su corazón, la tengamos nosotros, que conocemos a Dios y que venimos y que le adoramos y que le exaltamos y que le alabamos con todo nuestro corazón y muchas veces con la misma mano que adoramos a Dios no somos capaces de extender la mano al que está necesitado, extenderle la mano al que está herido, extenderle la mano al que está golpeado. Y es esto de lo que Dios me hablaba a mí, ¿no? Como muchas veces nosotros en la escuelita bíblica, contando un poquito más, ¿no? Una canción que los chicos piden, porque nosotros preguntamos, chicos, ¿qué quieren cantar? Y los chicos piden para cantar Soldaditos de Jesús. Soy soldado de Cristo, soy soldado de Cristo. Y a los chicos les gusta cantar eso. Y es cuando uno toma conciencia de que somos soldados del reino, que somos soldados de Jesús, que nos alistamos, cuando empezamos a servir a Dios, nos alistamos y estamos en una constante batalla, en una constante guerra. Y este es un tópico que a mí en lo personal me interesa mucho, ¿no? Cuando iba al colegio, me acuerdo de la clase de historia, me interesaba mucho esta parte cuando empezaban a hablar de las guerras mundiales y de todo lo que ahí transcurrió y de toda la organización militar que ahí en ese momento había.
Y una cosa curiosa que pasa dentro de eso es algo que se llama fuego amigo. Cuando alguien es herido por fuego amigo. Y es algo curioso, es algo muy triste. Fuego amigo significa cuando una persona de tu mismo escuadrón, cuando tu compañero te hiere en batalla, cuando tu compañero es el que te da la herida en la batalla. Y muchas veces cuando tu compañero termina de matarte en esa batalla. Y es triste que esto pase, y es muy triste que esto pase. Es una deshonra total que esto pase cuando un compañero te llega a matar, porque uno cuando va a la guerra espera morir sirviendo a Dios, ¿no? Cuando uno va a la guerra espera morir sirviendo a Dios y hacerlo todo por Dios. Pero nunca espera que la persona en la que vos confías es la que te traicione. La persona en la que vos depositas tu confianza es la que te termine tirando, y es triste que eso pase, pero sigue pasando en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces no hemos metido la pata? ¿Cuántas veces no hemos cometido errores? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Porque somos todos falibles y todos cometemos errores y todos nos equivocamos. Y en ese momento en el que nos equivocamos, lo que esperamos, lo que anhelamos, es que alguien venga y nos extienda la mano. Y muchas veces no pasa. Muchas veces lo primero que hacen las personas es señalarnos con el dedo, es criticarnos. Y eso genera heridas dentro de nuestro corazón. Y eso muchas veces termina de rematar, porque uno cuando se equivoca, el Espíritu Santo lo confronta y uno entiende que está mal. Y eso le causa una herida a uno y uno entiende que está mal. Pero mucho más triste, y uno se siente el doble de mal cuando viene una persona y te lo remarca, cuando viene una persona y empieza a criticarte, empieza a juzgarte por tu manera de vivir, por tu manera de vestir, por tu manera de hablar. Y es triste que esto pase, y es muy triste. Y Dios me hablaba sobre esto, Dios me hablaba sobre esto. Y una historia que Dios ponía en mi corazón para que la comparta con todos ustedes. Así que los invito a que todos juntos vayamos al libro de Lucas, capítulo 10. Cuando lo tengan, digan amén. Cuando lo tengan, digan amén. Lucas, capítulo 10. El versículo 25 en adelante es una historia muy conocida que muchas veces se ha predicado, pero Dios quería que yo la predique también en esta noche, ¿no? Para traer a memoria, seguramente ya la han escuchado, que la han predicado muchos pastores, muchos predicadores. Lucas capítulo 10, el versículo 25, la parábola del buen samaritano. Y dice así: en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, este hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y acá es donde empieza la historia en la que Dios ponía en mi corazón y dice, pero él quería justificarse, así que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien iba a verlo y se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó, dice. Luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que él gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Y hasta ahí nomás quería leer con ustedes sin compartir esta palabra. Sé que ya la conocemos, es muy conocida esta parábola, es muy conocida. Es muy conocida esta historia y Dios ponía en mi corazón esta historia nuevamente, y Dios traía a memoria esta historia nuevamente, porque uno la lee, pero queriendo volver a repasar todo esto, porque sé que
Dios siempre tiene nuevas enseñanzas y nuevas cosas que decirnos. Y es ahí cuando Dios me hablaba y me hablaba de este primer sujeto, no hablamos de los tres, y hablaba del primero. ¿Y el primero de ellos quién fue? El sacerdote. Dice que este sacerdote, dicen que primero la persona herida iba de Jericó, no, iba de Jerusalén a Jericó, iba por ese camino. Y el sacerdote también iba haciendo el mismo camino. O sea, sé que el sacerdote iba rumbo a otro lugar que no era el templo, porque sabemos que el templo de Dios estaba en Jericó, estaba en Jerusalén, perdón. Y lo que pasa es que a esa persona la dejaron medio muerta. Y en la ley decía que cuando un sacerdote, cuando una persona tocaba algo impuro, tocaba algo que estaba muerto, tenía que volver nuevamente al templo para purificarse. O sea que si el sacerdote disponía de ayudar a esa persona, iba a tener que hacer de vuelta el camino que hizo hasta Jerusalén y volver a purificarse y volver nuevamente a hacer el camino de vuelta. Y nos habla un poco, ¿no? Que muchas veces, cuando hay una persona que está necesitada, vamos a tener excusas para no ayudarla. Muchas veces cuando vemos una persona que está tirada, cuando vemos una persona que está golpeada, vamos a tener 1000 excusas para no ayudarla. Vamos a tener 1.000.000 de excusas para no ayudarla. Como hizo este sacerdote tiene una excusa, porque él sabía que si la tocaba, estaba corrompiendo la ley del Señor y tenía que volver para purificarse. Así que en su mente él no hizo mal, en su mente estaba bien porque él estaba cumpliendo con lo que Dios le mandó supuestamente, porque si tocaba iba a tener que volver. Y acá nos habla, ¿no?, sobre aquellas personas que no se quieren manchar las manos, sobre aquellas personas que hacen lo justo y necesario, sobre aquellas personas que son siervas del Señor, que sirven a Cristo, que vienen, que muchas veces lo alabamos y le servimos y lo damos todo para Él. Pero el Señor ve nuestro corazón y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce bien lo que hay dentro de nuestro corazón y sabe con qué corazón venimos a servirle. Y muchas veces pone esas personas en nuestra vida, coloca esas personas en nuestra vida para ver realmente qué hay en nuestro corazón. Esas personas que están necesitadas de una palabra de aliento, esas personas que están necesitadas de esa persona que vaya y simplemente le diga, ¿sabes que Jesús te ama? Hay personas que nunca escucharon esa palabra, te amo. Y es una palabra que Jesús nos la dice a nosotros constantemente y que esa persona tal vez la está necesitando. Esa persona por ahí la está necesitando. Y la va a poner Dios en nuestra vida. Dios en nuestra vida va a colocar esas personas para que nosotros vayamos y que le prediquemos la palabra. Pero el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y lo que va a querer es que nosotros no lleguemos a ese objetivo. Es que nosotros la dejemos ahí como está. Así como le ocurrió a este sacerdote. A este sacerdote, Dios colocó a esa persona para que el sacerdote le dé una mano. Pero él empezó a pensar y dentro de su mente parecía lógico no ayudarla. Porque si la ayudaba iba a tener que mancharse las manos, iba a tener que volver nuevamente a Jerusalén, iba a tener que volver nuevamente al camino y conlleva un esfuerzo. Por eso Dios en esta noche pide que nos esforcemos más de lo que venimos haciéndolos. Dios sabe lo que uno se esfuerza, Dios sabe lo que uno da, Dios sabe cómo uno sirve, cómo uno viene delante de su presencia y que muchas veces uno viene cargado y cansado y angustiado, pero dice su palabra, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y hay veces que nos conformamos con hacer lo justo y necesario, nos conformamos con venir, cruzar esa puerta y cumplir y decir, listo Dios, yo ya vine y te alabé, ahora te toca a vos bendecirme. Pero Dios espera otra cosa, Dios espera ese corazón que anhele de verdad alabarlo a Él, que anhele de verdad adorarlo a Él, que anhele de verdad amarlo a Él. ¿Y saben cómo Dios bendice ese corazón? ¿Saben cómo Dios bendice esa vida? Esa persona que a pesar de no tener todo ordenado como quisiera, a pesar de no tener la vida perfecta que le gustaría tener, que lo da todo por aquella persona que ve que está pasando necesidad, que lo da todo por aquella persona que sabe que está en un mal momento. Y tenemos que tomar conciencia que todos en un momento de nuestra vida estuvimos así. Y ahí es donde uno se compadece y donde Dios trae a memoria de dónde nos sacó, de dónde nos rescató y esas personas que estuvieron para nosotros. Porque hay personas que están para nosotros,
para ayudarnos, para bendecirnos. Yo le doy gracias a Dios por todas las personas que me bendicen día a día. Le doy gracias a Dios por todas las personas que estuvieron para mí día a día y que me bendijeron. Y hay cosas que muchas veces no las vamos a entender. Hay cosas que muchas veces no las vamos a entender. Por ejemplo, recuerdo, ¿no? Dios traía a memoria en este momento cuando hace un tiempo yo estaba pasando necesidad y cuando el pastor decía, ¿no? Que hay videos, cómo era este lugar y cómo es ahora. Yo estaba pasando necesidad muy grande económicamente y no tenía trabajo, no conseguía trabajo. Yo tengo ahora 23 años, en ese tiempo fue hace 2 años atrás, 3 años atrás, tenía 21. Y yo recuerdo que no conseguía trabajo y estuve mucho tiempo sin trabajar. Y yo necesitaba trabajar porque estoy en un lugar donde estoy alquilando y necesitaba pagar alquiler, necesitaba cubrir gastos. Y yo recuerdo que en un momento cae una oferta de trabajo, pero era un horario en donde yo sabía que se me iba a complicar. Yo venía sirviendo a Dios, yo sabía que se me iba a complicar seguir sirviendo a Dios, se me iba a complicar incluso llegar a la iglesia porque era un horario que no me permitía llegar a la iglesia. Y desde el momento que salió esto, yo tuve dudas en mí. Dije, no, por más que yo necesitaba ese trabajo, porque yo recuerdo cuando vinimos acá, éramos un montón de personas trabajando, un montón de chicos, de jóvenes, que estábamos trabajando, que estábamos pintando, que estábamos colocando las baldosas. Y que uno a uno Dios nos fue prosperando y nos fue dando ese trabajo que tanto anhelábamos, porque éramos todos desocupados, no teníamos trabajo, y Dios uno a uno nos fue dando ese trabajo. Y una curiosidad de eso es que creo que la primera persona que lo consiguió fui yo, porque yo creo que la semana que empezamos a trabajar acá, me llegó esta oferta. Pero yo dentro de mi corazón sabía que no me iba a edificar. Y ahí es donde yo dije, la primera vez creo que fue que le pedí un consejo al pastor, le dije, che, pastor, tengo un problema, le dije, tengo esto y esto, le dije. Y él me dijo unas palabras que yo las recuerdo hasta ahora, que me dice, vaya donde vaya, Dios te va a bendecir, pero Dios no te va a llevar a un lugar que te aleje de su presencia. Y es ahí donde yo empecé a recapacitar, pero él me dijo, vos tomá la decisión que quieras, pero Dios no te va a querer alejar de su presencia. Y es ahí donde yo entendí que el enemigo muchas veces va a querer servirte todo en bandeja con tal de que te alejes de la presencia de Dios. Va a querer servirte todo en bandeja con tal de que uno se aleje de donde está siendo edificado. Y es ahí que yo decidí decirle que no a ese trabajo. Y no es que yo le dije que no y automáticamente empezaron a venir las buenas, sino que yo le dije que no y seguí muchos meses más sufriendo eso que seguía sufriendo. Pero estaba tranquilo, estaba con gozo en mi corazón porque yo sabía que estaba haciendo una obra mucho mayor que ganarme unos pesos capaz. Sabía que por ahí llegaba a mi casa y no comía lo que yo quería, pero sabía que por dentro estaba bien alimentado espiritualmente, aunque ahora estoy un poquito alimentado de más por fuera, pero yo sé que por dentro estaba alimentado bien espiritualmente. Y es algo que uno tiene que tomar conciencia y poner las cosas en una balanza y decir, ¿qué es lo que me edifica? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y yo en ese momento supe seguir ese buen consejo y seguir adelante y seguir afirmado en la mano de Dios. Y yo sé que Dios, a pesar de todo, me sostuvo y me contuvo. Y a pesar de que hubo veces que pasé necesidad, Él estuvo para mí, para darme aunque sea una galletita de agua, Él estaba para mí. Y estábamos ahí con Maggie. Maggie lo sabe, Maggie no está. Se fue al baño, pero Maggie sabe lo que pasamos, ella sabe lo que sufrimos. Por eso es que, bueno, otro día otro día les cuento lo que va a pasar. Por eso es que vamos ahí de a poquito. Pero a lo que voy es que cuando uno se aferra de la mano de Dios, cuando uno deposita toda su confianza en Dios, por más que ahora no vea las bendiciones de Dios, tarde o temprano llegan las bendiciones. Yo hoy, gracias a Dios, conseguí ese trabajo que estaba esperando, que me dan los horarios perfectos para servir a Dios y me dan los horarios perfectos para servirle en cada una de las áreas en las que me puso este año, que yo puedo preparar las clases, que puedo preparar la prédica para hoy, por ejemplo, que puedo preparar una palabra para los adolescentes, para los jóvenes, y me dan esos tiempos. Pero gracias a que yo pude primero creerle a Dios y creer que Él no me quería alejar de su presencia. Y estos son los consejos que nosotros tenemos que tomar de aquellas personas
Y son los consejos que muchas veces nosotros vamos a tener que darle a esas personas que están pasando necesidad. Porque si vamos a la historia, yo estaba como esa persona, pasando una necesidad en mi corazón, pasando una necesidad económica. Y vino el pastor y me dio unas palabras de aliento y me dio un buen consejo, que yo en ese tiempo supe tomarlo. Y es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros, que cuando ves una persona que está mal, cuando ves una persona que está pasando necesidad, es ir y tenderle una mano, es ir y estar ahí, que sienta que está cerca de él. No ser indiferente con esa persona, no ser así como fue este sacerdote, que empecemos a pensar las posibilidades y empecemos a decir, no, pero no me conviene porque yo tengo que llegar temprano a la iglesia. Y hay personas que se van a cruzar en nuestra vida, junto que venimos para acá, para la iglesia, ¿no? Los siervos de Dios o personas, se van a cruzar y que por ahí uno, por apurado o por intentar hacer las cosas de la mejor manera, se puede equivocar. Pero es más importante bendecir a esa persona que por ahí tiene una angustia en su corazón que no sabe cómo sacarla, que llegar por ahí 5 minutos tarde. No digo todos los días, pero a esa persona le cambias la vida por completo, porque va a empezar a conocer ese Dios de amor que tenés, ese Dios que se detuvo y te miró y vio tus heridas y vio tus golpes y aún así te rescató. Que a pesar de que uno estaba casi muerto, Dios te vio y te tendió la mano. Y eso mismo espera Dios que nosotros hagamos con esas personas. Continuamos. Ahora vamos a la segunda persona, ¿no? Dicen que era un levita que pasó por el mismo camino, vio a la misma persona y actuó de la misma manera que actuó el sacerdote. Y esto a mí me llamaba la atención particularmente porque pienso que ese levita por ahí tenía la intención de ayudar a esa persona dentro de su corazón. Por ahí quería ayudarla. Pero al ver que el sacerdote pasó de largo, dijo, si él pasa, yo también paso. Y es el mundo en el que estamos viviendo nosotros, constantemente influenciados por el entorno que nos toca vivir. Nosotros somos personas muy influenciables y nos influencia las personas en las que vivimos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:20, anda con sabios y serás sabio, camina con necio y te meterás en líos. Y esto es algo que, uno de los proverbios que primero me aprendí, ¿no? Y que nos revela un poco, ¿no? Sobre estas cosas. Nos revela un poco si uno se junta con esas personas que edifican su vida, si uno se junta con esas personas que quieren progresar en su vida, uno va a empezar a ser edificado, uno va a empezar a progresar también en esta vida. Yo recuerdo, no sé por qué estoy dando todos ejemplos de cuando arreglamos este lugar, pero yo recuerdo cuando veníamos a arreglar, que estaba el pastor, que estaba Roberto, y que yo venía para ayudar, obviamente, pero también para aprender de ellos. Yo en silencio observaba y veía cómo ellos hablaban y veía cómo predicaban la palabra ahí, a los que estábamos ahí. Y yo les aseguro que eso me edificó de una manera increíble a mí. Yo lo sentí, iba con May y le decía, mirá, hoy el pastor habló de esto, esto y esto. Y era venir todos los días, acá veníamos de lunes a sábado, creo que veníamos acá. Y yo todos los días salía así, re emocionado y le decía a May, el pastor, mirá, habló de esto, está re bueno. Y es algo que me edificó. Y es lo que dice la palabra, ¿no? Uno se junta con personas sabias y va adquiriendo esa sabiduría. Porque uno es influenciado y uno va adquiriendo las mismas cosas que esa persona tiene. Y es lo que creo que le pasó a este sacerdote a este levita, perdón, al ver que el sacerdote no paró, no le tendió una mano a esa persona que estaba pasando necesidad, él empezó a hacer lo mismo. Él hizo lo mismo que ese sacerdote. Actuó de la misma manera. Y es lo que va a pasar si nosotros empezamos en esta vida a juntarnos con personas que sabemos que no edifican nuestra vida espiritual. Es más, que sabemos que destruyen nuestra vida espiritual. Porque hay personas que el enemigo las coloca para que todo lo que vayamos construyendo, ir destruyéndolo de a poco. Y uno tiene que ser sabio y darse cuenta, no digo dejar de hablarle, pero empezar a tomar distancia a esa persona que sabes que te perjudica, esa persona que sabes que te drena por dentro, que drena tus emociones, porque uno se da cuenta de lo que habla y uno se da cuenta cómo está uno. Y uno se tiene que dar cuenta que si está afirmado en la palabra de Dios, que si está firme en lo que Dios tiene para darle, uno puede ayudar a esa persona. Pero si uno está tambaleando en las cosas de Dios, se tiene que dar cuenta que tiene que juntarse con los líderes espirituales.
Uno tiene que tomar conciencia que se tienen que juntar con aquellas personas que están crecidas espiritualmente para seguir aprendiendo, para seguir avanzando, para seguir progresando y para seguir edificándose uno por dentro. Uno puede sentir el gozo cuando es edificado por el Señor. Y uno siente ese gozo porque se da cuenta que tiene la capacidad de bendecir a otras personas. Y eso es lo más lindo que por ahí a mí me está pasando en estos momentos, de que puedo bendecir a otras personas, más allá de que hoy me toque estar acá o a veces me toque estar en la alabanza. Me siento muy contento cuando me toca bendecir a las personas que están en mi trabajo, por ejemplo. Cuando me toca dar una palabra a ellos, yo sé que llego a mi casa y tengo un gozo distinto y sé que eso me emociona, y eso me da gozo y eso me da paz. Y yo sé que eso uno lo logra cuando edifica su vida espiritual. Eso lo logra uno cuando se empieza a juntar con esas personas y se empieza a tener una palabra. Porque ¿qué palabra le puedo dar yo a una persona que está pasando momentos difíciles si dentro de mí no hay palabra? Si dentro de mí nunca agarro la Biblia y la leo. Si dentro de mí nunca me enfoco en Jesús. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, es ahí donde nosotros tenemos que buscar el ejemplo en Jesús, en lo que Él hizo, en cómo Él caminó. Lo que yo veo de mi Padre, eso hago, dijo Jesús. Y lo que nosotros vemos de Jesús es lo que tenemos que hacer. Y nos deja la Biblia testificada en los evangelios cómo Jesús se comportó en esta vida, cómo Él caminó esta vida. Y es la vida que nosotros tenemos que caminar. Nos sirve de ejemplo para seguir los mismos pasos que Él siguió. Para seguir los mismos pasos que Él siguió. ¿Cuántos quieren seguir los pasos de Jesús? ¿Cuántos quieren ser bendecidos así y bendecir a personas así como Jesús bendijo? Como Jesús bendijo, hizo muchos milagros en esta vida, en su paso por este mundo. Y todos queremos caminar su paso, todos queremos bendecir a esa misma cantidad de personas. Pero no muchas veces queremos sufrir lo que Él sufrió. Y Jesús tuvo que sufrir un precio muy grande. Él fue criticado, fue juzgado, fue azotado, fue despreciado. Todo por amor a nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Por eso es hora de enfocarnos en Él, es hora de enfocarnos en Cristo Jesús, enfocar nuestra mirada en Él, mirar los ojos de Él y caminar y seguir sus pasos. Y darnos cuenta que también así como nosotros somos influenciados por otras personas, hay personas que van a ser influenciadas por nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de ello y empezar a rever nuestros pasos y ver cómo estamos caminando en esta vida y ver de la manera en la que estamos caminando en esta vida. Ver cómo nos estamos manejando, ver las cosas que hacemos. Porque detrás nuestro hay personas que nos siguen. Por ahí vos pensás, pero a mí quién me sigue, a mí quién me mira. Hay personas que te están mirando, hay personas que te están observando. Y esas mismas personas no van a hacer lo que vos le decís o lo que vos les predicás. Esas personas van a hacer lo que vos haces. Van a guiarse por tu testimonio más que por tus palabras. Por eso hay una frase que leí en un libro que decía, prediquemos en todo tiempo y si es necesario, hablemos. Prediquemos en todo tiempo. Hay veces que va a ser necesario que prediquemos con la boca, pero prediquemos con nuestro testimonio. Prediquemos con nuestra manera de caminar la vida. Porque esas personas a las que nosotros influenciamos van a ver cómo caminamos y es lo que le va a llenar de motivación para seguir nuestros pasos. Es lo que le va a llenar de motivación para hacer las cosas que nosotros venimos haciendo. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Seamos imitadores de Cristo para que aquellas personas que nos ven puedan ser imitadores de nosotros, así como nosotros lo somos de Cristo. Amén. Por eso me llevaba el Espíritu Santo a 1 Timoteo 4:12. Cuando lo tengan, digan amén. 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 12 dice así, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. Y acá nos habla una parte que me llama la atención a mí, es que dice que los demás creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Que los demás creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la conducta, en la manera de hablar, en la fe, en la pureza. Porque las personas van
a ver lo que nosotros hacemos y de esa manera se van a ir comportando. Por más que pienses que nadie te está observando, por más que pienses que nadie te está viendo, hay una generación que viene atrás de nosotros, que nos está observando y que nos está viendo. Y yo le doy gracias a Dios y le pido todas las noches que tener la fuerza para soportar todo lo que estoy pasando, todas las cargas que tengo, porque yo sé que me subo a servir acá y es una carga extra para mí. Yo se lo dije una vez a May y le dije, cuando subiera la alabanza me acuerdo que le dije, yo hay cosas que ahora tengo que dejar de hacer, no porque solamente haya subido acá, sino porque ahora uno está expuesto a que las demás personas la vean. Yo no puedo salir de acá y empezar a insultar a la gente que pasa por la calle porque dobló mal. Son cosas que uno se tiene que abstener porque uno está más expuesto a que las demás personas la vean. Como líder espiritual, uno está expuesto a que las demás personas la vean. Y las demás personas, como en este caso a mí me toca ser, junto con Maggie, Génesis y Damián, líder de los adolescentes y de los jóvenes, sé que esa generación nos observa, sé que esa generación nos mira, sé que esa generación nos está viendo y está viendo lo que nosotros hacemos y cómo nosotros nos comportamos. Y que por más que yo me pase 2 horas predicando la palabra de Dios, ellos van a ver cómo yo me comporto. Por más que yo le hable de amor, si ellos ven que yo no les demuestro amor a las personas, si ellos ven que yo no me manejo con amor en esta vida, nada va a quedar en ellos. Ellos tienen que ver en mí un testimonio vivo del amor. Ellos tienen que ver en mí un testimonio vivo de la oración, de la palabra. Porque esas personas, nosotros tenemos que ser 10 veces mejores en algo para que esos jóvenes, para que esa generación que viene detrás nuestra pueda ser buena en algo. Por ejemplo, nosotros tenemos que demostrar que somos personas de oración. Tenemos que orar, clavar rodilla, orar. No querer mostrar que lo hacemos, sino que se vea nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Cuando uno tiene relación con Dios, cuando uno se relaciona verdaderamente con Dios, se le nota. Cuando uno se relaciona verdaderamente con Dios, íntimamente con Dios, se le nota en su manera de hablar, en su manera de mirar, en su manera de juzgar a las demás personas. Una persona que no está con Dios la juzga de la peor manera. Una persona que no está con Dios lo primero que hace es apuntarla con el dedo. Pero una persona que tiene intimidad con el Señor la juzga como la jugó Dios, como la jugó Cristo Jesús, con amor. Y se pone en el lugar de esa persona. Y se pone en el lugar de esa persona. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es como nosotros nos tenemos que comportar. Tener esa intimidad con el Rey. Tener esa intimidad con su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener más intimidad con Dios? Y sé que hay veces que cuesta. Sé que hay veces que cuesta mucho porque el enemigo está ahí y nos va a llenar de tentaciones para hacer otras cosas en vez de clavar rodillas y clamarle a Dios. Pero qué lindo que podamos apartar ese tiempo para estar junto con Él. Y uno es bendecido cuando está junto con Dios. ¿Cuánto le gusta estar junto a Dios? ¿A cuánto le gusta estar junto con Dios y que Dios le hable? Y que Dios le hable y que el Espíritu Santo lo quebrante. Eso es hermoso. Sé que eso es hermoso. Cuando estábamos juntamente en la adoración, quiero escucharte hablar, dice, ¿no? Y esto es lo lindo, que tenemos un Dios que nos ama de una manera tan grande, que nos habla al oído dulcemente, nos habla con palabras y con cuerdas de amor, te ha traído, dice. Y eso es lo lindo, y ese es el amor que Dios tiene hacia sus hijos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por el amor que Él tiene para con nosotros? Y ahora quería hablarles de la última persona, ¿no? Hablamos de la primera persona del sacerdote, que tenía otras cosas que hacer, que se le iba a complicar mucho ayudar a esa persona, entonces no la ayudó. Hablamos también del levita, que fue influenciado por la actitud que tomó ese sacerdote, entonces no la ayudó. Y ahora hablamos del samaritano. Jesús dice, pasó un samaritano por el mismo camino. Dice que lo vio y vendó sus heridas y la curó con aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura y lo llevó hasta un hotel. Lo dejó ahí. Le dio 2 monedas de plata al dueño del hotel y le dijo, cuídamelo hasta que yo regrese. Y esto es lo lindo, ¿no? Tomar esta actitud que tomó este samaritano. Tomar la actitud que tomó esta persona. Que a pesar de tener problemas, a pesar de estar pasando luchas, a pesar de estar pasando pruebas que son difíciles, tener un corazón conforme al corazón que tiene Dios.
¿Quién obró con misericordia en esta historia? ¿Quién obró con misericordia en esta historia? El samaritano. Y es como Dios obra en nuestras vidas, con misericordia. Y es como Dios espera que nosotros obremos en la vida de los demás con misericordia, con compasión, que seamos movidos a compasión y a misericordia, que ayudemos a esas personas que están pasando necesidades que nosotros en un momento supimos pasar. Que tomemos esa actitud de no solamente extenderla y darle una mano y curar sus heridas, sino de estar constantemente para esa persona. Así como estuvo el samaritano, que no solo vendó sus heridas, que no solo lo ungió con aceite, sino que le ayudó hasta más no poder. Lo dejó en un lugar y le dijo, tranquilo que yo voy a volver por vos, tranquilo que yo voy a estar para vos. Y es eso como nosotros tenemos que comportarnos. Esto nos deja una enseñanza de la actitud que nosotros tenemos que tomar. Juntamente el pastor estaba hablando, ¿no?, de que tenemos que extenderle la mano a las personas que están pasando necesidades. Y es algo que la iglesia primitiva hacía. Dice que ninguno de ellos pasaba necesidad alguna. Y es como nosotros tenemos que volver a ese rumbo. Nosotros tenemos que volver a entrar en ese espíritu de compasión, de misericordia, volver a tener el corazón de Dios dentro nuestro. Porque uno le abre su corazón y dice, este corazón es tuyo. Toda esta persona es tuya. Y si nosotros somos de Él, dejemos que Él obre, empecemos a menguar nosotros para que Él crezca en nosotros, porque si Él crece en nosotros, es cuando vamos a empezar a manejarnos en esta vida de una manera diferente, es cuando vamos a empezar a manejarnos en esta vida con misericordia, con amor, con paz, con paciencia, con los frutos del Espíritu Santo. Pero para que vengan los frutos del Espíritu Santo, uno tiene que tener conexión con el Espíritu Santo, uno tiene que hacer un esfuerzo para estar conectado con Dios. Uno tiene que hacer un esfuerzo para estar constantemente leyendo su palabra, para estar constantemente en oración, en ayuno, clamando a Dios, orando por las demás personas. Y una cosa que a mí en este tiempo me inquieta y me da un poco de tristeza es que por ahí no me dan los tiempos para venir al evangelismo que se hace los martes. Y sé que vine unos cuantos meses y ahora por unas cuestiones personales que no tengo el tiempo de venir. Y sé que es muy hermoso bendecir a esas personas que por ahí vos vas y le entregas un tratadito y algunos ni te lo reciben. Pero vos sabés que estás trabajando para Dios. Vos sabés que trabajás para Él. Vos sabés que lo haces para Él. Y uno es movido a misericordia porque ve la necesidad que hay en las personas. En el lugar donde yo trabajo, por ahí muchos sonríen, muchos se ríen, pero como los ojos son la ventana del alma, uno se da cuenta en los ojos de las personas cuando sufre, cuando realmente tiene una herida por dentro que aún no sana, cuando realmente uno está mal por dentro. Y uno quiere bendecir a esas personas, uno quiere ayudarlas. Y para ayudarlas tenemos que ser movidos a misericordia. Para ayudarlas tenemos que tener la compasión que tuvo este samaritano. ¿Y cómo termina la historia? Dice que le preguntó Jesús a los maestros de la ley, ¿cuál de estos tres piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Imagínense lo mal que se llevaban los judíos y los samaritanos, que el judío ni siquiera dijo el samaritano, dijo esa persona que ayudó, porque no quería nombrarla, porque le incomodó que la persona menos pensada fue la que fue movida a misericordia, que la persona menos pensada, esa persona que es juzgada, esa persona que es criticada, esa persona que muchas veces es señalada, es la que viene y te tiende una mano, esa persona que muchos la juzgan, la critican, la que uno menos espera es la que a uno lo ayuda. Miren, yo hay una persona que lo conté, creo, cuando me tocó predicar creo que hace un par de meses, que me ayudó a mí. Y yo sé que, como él me ayudó, hubo pocas personas que me ayudaron. Como él me ayudó, hubo pocas personas que me ayudaron a mí en mi vida espiritual. Y sé que esta persona por ahí no es muy tenida en cuenta y es criticada y es juzgada en la iglesia donde se congrega. Pero yo sé que esta persona a mí me ayudó como nadie. En el momento donde yo estaba teniendo un bajón espiritual, hace 2 años, cuando tuve un bajón espiritual, esta persona, sin decirme una palabra, prendió la radio y puso alabanzas. Y yo necesitaba eso. Yo necesitaba crecer en lo espiritual y escuchar esas canciones.
y escuchar esas prédicas, creo que Manantial de Bendición del Pastor Rey, yo escuchaba esas prédicas y me quebrantaba. Y sé que la persona que me ayudó a mí no es muy tenida en cuenta, sé que la persona que me ayudó a mí es muy criticada. Y yo le doy gloria a Dios porque fue esa persona. Y yo dije, yo cuando siga creciendo voy a acordarme siempre de esta persona porque fue la que estuvo para mí en mi peor momento. Fue la que estuvo para mí en el momento donde yo estaba teniendo un bajón. Y nunca voy a olvidarme lo que Él hizo por mí. Por eso le doy la gloria a Dios. Porque en nuestro peor momento, Él manda a alguien para darte una mano. En nuestro peor momento, Él manda una persona para extenderte la mano y para bendecirte. Para bendecirnos, para ayudarnos. Porque ese es el amor que Él tiene. Y hablando de bendiciones, ¿no? Y del amor que Él tiene. Ahora voy a contar algo más íntimo. Yo recuerdo que cómo llegué a los pies de Cristo fue porque me ayudó Mai. Y yo recuerdo que la estaba pasando mal, pero uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta hasta que conoce a Dios y hasta que se da cuenta cómo uno puede empezar a vivir aferrado de su mano, porque ahí uno conoce la verdadera felicidad. Yo pensé que la estaba pasando bien, yo era un joven como cualquier otro que ves por la calle. Yo por ahí me pegaba mis giras los fines de semana y hacía lo mío y era eso. Y yo pensaba que eso era la felicidad, que la felicidad era eso, estar estar ahí, en esa movida. Pero uno cuando conoce cómo puede vivir con Jesús, se da cuenta cómo Jesús lo trata a uno, y la felicidad que le da a uno, y el gozo que le da a uno. Y yo recuerdo que la persona que a mí me ayudó en ese momento fue May. Y yo le digo, creo que fue en el verano del 98. No, mentira, fue en en el verano del 2019, cuando nos conocimos. No, ya nos conocíamos, pero en el verano del 2019 cuando nos conocimos más, hablamos. Ella me dijo, yo me congrego en esta iglesia, que tal, tal. Ah, mirá vos, le digo, sí, no me llamó mucho la atención, pero ellos estábamos en Formosa. Yo le dije, bueno, cuando volvamos, capaz que si me invitas voy. Y volvimos y ahí nos pusimos de novio y, y me invitó a la iglesia. Y saben que cuando yo vine acá y entré por primera vez, estábamos en otra iglesia igual, sentí una sensación como familiar y yo dije, y yo le dije, creo que se lo dije, es una sensación, era todo nuevo para mí, pero digo, es una sensación que yo ya había sentido. Y es como una sensación muy familiar para mí. Y sé que a partir de ese momento Dios empezó a hacer una obra en mi vida. Y sé que Dios usó a Mai para bendecirme, para ayudarme. Cuando la... No, me da cosa hablar, pero porque soy medio tímido cuando hablo así de lo... soy medio tímido. Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Para dar una conclusión a esta palabra que Dios ponía en mí, es hablar un poco sobre esa persona que fue golpeada y que fue maltratada. Porque hablamos del sacerdote, hablamos del levita, hablamos del samaritano. Pero Dios pone en mi corazón que hablemos de esta persona que está ahí. Que hablamos de esta persona que fue robada, que fue golpeada, que le sacaron su ropa. Y que estas personas muchas veces somos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. Esas personas somos nosotros antes de conocer al Señor. Que estamos golpeados por la vida, porque la vida te golpea, porque la vida te da golpes muy fuertes, te da golpes donde uno piensa que ya no puede resistir más, le da golpes a uno que piensa que ya no hay más esperanza. Y es así como estaba esta persona. Estaba tirada en el suelo y veía que pasaba un sacerdote y no le tendía una mano. Y como que ese rayito de esperanza se iba apagando. Y veía que pasaba un levita, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y como que la esperanza vuelve a surgir, ¿no? Pensar que alguien le va a extender la mano. Y ves que pasa de largo. Y es ahí cuando como a uno se le muere la esperanza. Cuando a esa persona se le termina de morir la esperanza. Cuando ve que pasaron dos personas, dos siervos de Dios, y ninguna estuvo para él. Pero después pasa un samaritano, pasa la persona menos pensada.
Y cuando pensamos que el rayito de esperanza está más chiquito que nunca, es cuando ves que Él te extiende la mano. Es cuando ves que Jesús te extiende la mano. Es lo que hizo Jesús en nuestra vida. Cuando estábamos mal. ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron a los pies de Cristo? ¿Cuántos recuerdan ese momento? Las cosas que venía pasando, las cosas que venía sufriendo, las heridas que quedaban en su corazón, un golpe tras otro, un golpe tras otro. Cuando le robaron su ropa, que fuiste perdiendo la identidad, que la gente te fue confundiendo, que la gente te empezó a insultar, que empezó a decirte que sos un inútil, que no servís para nada, y te quitan la identidad que uno verdaderamente tiene. Eso es cuando te quitan la ropa, porque Dios nos viste de la mejor manera. Y hay personas que vienen y quieren sacarnos lo que tenemos, quieren hacerte dudar de la identidad, pero nosotros somos hijos de Dios. Y así estábamos, golpeados, maltratados por esta vida, maltratados por todo lo que tuvimos que pasar. Pero ahí es cuando llega Jesús, pero ahí es cuando llega el Rey, ahí es cuando llega el Salvador, ahí es cuando llega Él y nos tiende la mano. Y qué lindo es ese momento, y yo lo recuerdo como si fuera ayer. Fue hace poco igual, fue hace 3 años, pero yo lo recuerdo tan vívidamente. Cómo Él estuvo, cómo Él está para mí. Sin uno ser merecedor, porque uno está tirado en el piso, uno ya no espera más nada. Uno ya no espera más nada, uno ya no tiene más esperanza, uno está en el peor momento de su vida. Y ahí llega Jesús. Y no solo llega y nos sana las heridas con vino y con aceite, sino que nos deja el Espíritu Santo, nos deja en ese hotel y le dice al Espíritu Santo, cuídamelo, que cuando regrese yo te pago todo. Cuídamelo porque cuando regrese yo te voy a pagar todo, dice. Y es ahí cuando uno se emociona. Y es ahí cuando uno mira las promesas de Dios, cuando mira la promesa que Jesús le hizo. Y es donde yo me imagino, ¿no? Me imagino ese primer momento en donde Jesús vino. Yo me imagino lo que va a hacer. ¿Cuántos se atreven a imaginarlo en esta noche? Lo que va a hacer cuando Él vuelva nuevamente. Porque Él nos prometió que va a volver. Cuando Él vuelva nuevamente como nuestro Salvador, como nuestro Libertador. Y nuevamente nos vuelva a tender la mano y nos dé un abrazo. Ese abrazo que seca todas las lágrimas que hay dentro nuestro. Ese abrazo que sana todas las heridas que hay dentro de nuestro corazón. Y ese abrazo te lo va a dar Él. Y Él te promete que va a estar ahí. Él te promete que va a volver, que va a estar. En este mundo vas a sufrir aflicción. Hay cosas que te van a seguir doliendo. Hay heridas que van a seguir estando. Pero Él te promete que va a volver. Él te promete que va a estar nuevamente con vos. Y qué hermoso que es eso. Qué lindo que es cerrar los ojos y poder imaginar cómo Él llega caminando. Cómo Él camina hasta donde está uno. Y te extiende los brazos para que lo abraces. Y uno se va a llenar de preguntas y uno se va a sentir que no es digno de estar hasta semejante gloria, semejante poder. Uno se va a sentir que no es digno de estar ahí, de ser tan amado, porque nos equivocamos. ¿Cuántos nos equivocan? Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. A pesar de que Él es fiel, nosotros le somos infiel. A pesar de que Él no es muy fiel a nosotros, nosotros somos infieles. Y a Dios, y yo sé que a Jesús no le va a importar lo que nosotros hicimos. No le va a importar las veces que nosotros metimos la pata. Porque Él nos va a ver nuevamente y nos va a tratar de la misma manera y con el mismo amor que nos trató el primer día. Qué glorioso que es nuestro Rey. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por tanto amor, por todo el amor que Él tiene por nosotros? Ahora los invito a los músicos si pueden ir subiendo. Y invito a la congregación, ¿no? que juntos nos atrevamos a imaginar lo que va a ser ese momento de gloria. Porque uno se esfuerza por estar en la casa de Dios. Uno se esfuerza por cumplir lo que Dios le pide, uno se esfuerza por adorarle, uno se esfuerza por alabarle. Y hay veces que el cuerpo cansa, y hay veces que el cuerpo nada más
Y hay veces que uno piensa en bajar los brazos. Pero yo sé que todo va a valer la pena cuando llegue ese día. Cuando llegue el día en que el Rey baje nuevamente y esté frente a nosotros cara a cara. Esté frente a nosotros cara a cara. Y yo te prometo que ese día va a llegar. Yo te prometo que ese día va a llegar. Y no solo te lo prometo yo, sino que te lo promete la palabra de Dios. Te lo promete Dios mismo. Porque yo puedo fallar, mis promesas se pueden no cumplir. Pero lo que Dios promete lo cumple. Y si Él te promete que va a volver, es porque va a volver. Si Él te promete que va a volver, es porque va a volver. Y tengamos la certeza de que Él va a volver y que Él va a estar. ¿Cuántos quieren estar delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren estar delante de su presencia? Porque no hay nada más lindo y más hermoso que estar delante de su presencia. ¿Cuántos se ponen de pie en esta noche y le adoramos un rato más al